La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, programa que traemos desde la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y que transmitimos todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM y por nuestras redes sociales en Facebook Live. Su servidor Ricardo Valverde Sánchez les saluda cordialmente y les agradece nuevamente su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestros invitados María José Bonilla Fernández, Óscar Barrantes Angulo e Iván Hernández Vázquez para desarrollar un tema muy lindo, muy especial. Jóvenes protegiendo el recurso hídrico del corredor biológico Alexander Scotch Cobas. María José es bióloga y educadora ambiental en el refugio de aves Los Cusingos. Óscar es biólogo tropical también en el refugio de aves Los Cusingos. E Iván es coordinador, miembro de la brigada Alexander Scotch. Chicos, a los tres les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acceder a nuestro espacio. Saludos cordiales. ¿Cómo les va? Muy bien, por dicha. Bueno, no, muchas gracias por invitarnos y tenernos acá, ¿verdad? Para comentar este tema tan importante. Tal vez empezamos contando un poquito quiénes somos, ¿verdad? Por El, favor. Cen- el Centro Científico Tropical es una organización pionera en la conservación en Costa Rica. Se funda en 1962 como la primera organización sin fines de lucro dedicada a la conservación en el país. Actualmente ella cuenta con 4 reservas privadas, que son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, la Reserva San Luis, ambas ubicadas en el Corredor Biológico Pájaro Campana, Keladi, que se encuentra en el Corredor Biológico San Juan La Selva, y el Refugio de Aves Alexander Scotch, que estamos en Quizarrán, Pérez Celedón, dentro del Corredor Biológico Alexander Scotch. Van a ver que acá casi todo lleva el nombre de don Alexander. Pues bueno, las 4 reservas se encargan de investigación, ¿verdad? Hacen investigación, tienen varios proyectos. Sin embargo, solamente la Reserva Monteverde y Cusingos tiene abierto a visitación. Es importante resaltar que la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde es un referente a nivel nacional e internacional por el buen modelo que tiene en cuanto al manejo y la conservación. Entonces, de la visitación que recibe al año, estos fondos se utilizan para proyectos de investigación, conservación, educación ambiental y para el uso en otras reservas, como es los Cusingos. En cambio, bueno, nosotros en los Cusingos somos un sitio emblemático, más que todo por la figura de don Alexander. Don Alexander Scotch llega acá a la finca de los Cusingos en 1941 y se encarga, ¿verdad?, de lo que es la protección del bosque, vive acá y se dedica a lo que es a la observación de aves. Actualmente, bueno, él dona lo que es la finca y actualmente la tiene el CCT, el Centro Científico Tropical. Nosotros nos encargamos de conservar, de hacer investigación, educación ambiental, promover el ecoturismo, pero no solo dentro del refugio, sino que trabajamos con una gran extensión comunitaria, trabajamos en todo el corredor biológico. Entonces trabajamos con muchas comunidades. Un ejemplo, ¿verdad?, de esta extensión comunitaria es que coordinamos lo que es la Brigada Alexander Scotch. Es una brigada de chicos, aproximadamente 33 chicos que van desde los 14 a los 33 años, que se fundó en el 2019. Este fue un proyecto de paisajes productivos con el SINAC en el área de conservación La Amistad Pacífico. Entonces, pues esto se crea más que todo como un grupo que buscaba el monitoreo ciudadano participativo. Pues acá tenemos a Iván. Iván es el coordinador actual de la brigada y él nos va a contar un poquito, ¿verdad?, de qué es lo que hace la brigada. Bueno, muy buenos días a Adelante. todos. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Sí, como María comenta, el 2019 nacemos acá en Los Cusingos por un proyecto de PNUD. Hemos estado con el monitoreo de cámaras trampa, el monitoreo de aves, ¿verdad? Con binoculares. Y a partir de ahí, bueno, nos llamábamos Brigada de Monitoreo Biológico Alexander Scotch, pero ahora nos llamamos Brigada Alexander Scotch porque tomamos más del monitoreo, ¿verdad? Entonces, estamos con lo que es el monitoreo de recurso hídrico, ¿verdad? Y con diferentes capacitaciones.
Por ejemplo, lo que es el recurso hídrico, esa capacitación fue financiada por los Estados Unidos. Entonces tratamos de conseguir, ¿verdad? Oportunidades en capacitación, en este caso, como lo hicimos con el recurso hídrico. Y bueno, entonces sí, tenemos actividades de monitoreo del recurso hídrico, actividades de educación ambiental con niños de comunidades, colocación de cámaras trampa alrededor del corredor biológico Alexander Scotch y muchas actividades de sensibilización ambiental, ¿verdad? Que hemos tratado de liderar en diferentes comunidades para transmitir la importancia, ¿verdad?, de la protección. Yo creo que una de las cosas, ¿verdad?, más importantes también es en dónde estamos. Tal vez Oscar nos va a hablar un poquito de por qué hacer, ¿verdad?, monitoreo ciudadano en el corredor biológico Alexander Scotch, ¿verdad? Que lo principal, que por lo que fue creado, fue por el río Peñas Blancas. Entonces, bueno, Oscar nos va a dar ahí alguna información al respecto. Sí, bueno, primeramente saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por Facebook y a ustedes por la oportunidad de estar en este programa. Sí, como lo mencionan los compañeros, ¿verdad? El trabajo que realiza tanto el Refugio de los Cusingos como apoyo, ¿verdad? Y sustento para el grupo de jóvenes de la brigada es muy importante y se desarrolla, ¿verdad?, en todo el corredor biológico, pero sobre todo muchas de estas actividades se centran en la ruta de conectividad, que en este caso concuerda, ¿verdad?, con la protección del río Peñas Blancas. Como principal ruta, ¿verdad? Bueno, es una subcuenca del río Grande de Terva, desemboca en el Terva y finalmente llega al mar. Es muy importante por el resguardo que tiene de gran variedad de especies, de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, y además, ¿verdad? Es sumamente importante para las personas de las comunidades, ya que, bueno, es de donde toman gran parte del agua para lo que son los cultivos y para un sinfín de actividades de desarrollo que llevan a cabo el día a día. El monitoreo, ¿verdad?, que realizan, ¿verdad?, estos jóvenes alrededor del recurso hídrico, ¿verdad?, es sumamente importante porque refleja, ¿verdad?, todo lo que sucede acá arriba en la cuenca alta, ¿verdad? Finalmente se va a reflejar en lo que se vea en la cuenca del Terra y finalmente al mar. Entonces, de ahí, ¿verdad?, la importancia que no solo lo refleja la conectividad que genera el río Peñas Blancas a lo largo del corredor, ya que este también enlaza lo que son los núcleos centrales de conectividad, que bueno, al sur es el refugio de los Cusingos, al norte es la reserva privada de las nubes y que con esta llega hasta el Parque Nacional Chirripó, ¿verdad?, como área núcleo principal. Entonces, a través de toda esta conectividad, que no solo se genera a través de los parches de bosque, sino por el río mismo, es que, ¿verdad?, es bastante importante el cuidado y el monitoreo de este recurso. Claro, muchísimas gracias a los tres por esta pues amplia introducción, ¿verdad? Pues desde luego, de alguna manera también ustedes se han presentado desde que iniciaron, digamos, con este proyecto bien puntual. Podemos hablar pues más largo y tendido con respecto a la Reserva de los Cusingos, pero muy puntualmente con el proyecto desde el año 2019, según entendemos, ¿verdad? Para poner en contexto también a nuestros radioescuchas y cibernautas, bueno, Alexander Scotch fue un eminente científico, ¿verdad? Él empezó como botánico, llegó a Costa Rica precisamente como investigador para las bananeras, ¿verdad? Pero él después se involucró profundamente en nuestro país en otros ámbitos de investigación. Y él, pues desde luego, junto con otros colegas, produjeron entre otros la Guía de Aves de Costa Rica, uno de los trabajos a nivel mundial, ¿verdad?, más prolijos que se han hecho de identificación de aves, de historia natural y demás. Es decir, hablar de Alexander Scotch daría para muchos programas, desde luego, ¿verdad? Él fue alguien que incluso bueno, él se instaló precisamente en ese sector que ustedes ahora tutelan, ¿verdad? Él vivió allí por bastante tiempo. De hecho, pues la Reserva Los Cusingos en gran medida es una de las visitas obligatorias, es conocer dónde él vivía, porque quedó casi como un museo, ¿verdad? Donde él está pues ahí, donde él vivió, ¿verdad? Con su máquina de escribir, con sus libros y demás, y bueno, una amplísima investigación que él dejó para nuestro país junto con, digamos, otras personas, ¿verdad? Y quizás de los más conocidos trabajos que hay es precisamente la Guía de Aves de Costa Rica, ¿verdad? Ustedes lo mencionaron de alguna manera, pero él dejó pues mucho más producción, ¿verdad? En el ámbito de la entomología, la botánica, él vino originalmente como un botánico.
Y bueno, dentro de su legado también está este sitio que ustedes tutelan, ¿verdad? De la CST. Nosotros tuvimos a bien tener también acá, hace algunos años, ¿verdad? A un representante de la CST en Monteverde, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo este preámbulo que ustedes nos dieron también alimenta muchísimo todo el trabajo que ha venido haciendo la CST desde hace más de 5 décadas, casi las 6 décadas, ¿no? Pero muy bien, bueno, enfoquémonos chicos en lo siguiente. Bueno, me gustaría, y les voy a preguntar así bien puntualmente, las funciones que ustedes ejercen, todo lo que ustedes nos acaban de comentar, lo vamos desde luego a repasar profundamente. Pero bueno, voy a empezar entonces con vos, María José. Muy bien. ¿Cómo fue que vos te involucraste en este tipo de iniciativas? Vos sos bióloga de formación y sos educadora ambiental también. Es decir, aquí hay un grupo meta con el que se trabaja y con el que se incide y con el que también se busca tener eh, una serie de impactos y una serie de tareas positivas para el resguardo de la naturaleza en términos generales. Y tal y como ustedes lo acaban de comentar, tanto Oscar como Iván y como vos, específicamente el río Peñas Blancas, ¿verdad? También recordarle a nuestros radioescuchas que el río Peñas Blancas cuenta, desde luego, con un observatorio ciudadano del agua. Entonces, digamos, ahí también se complementa todo ese trabajo, ese bagaje que ustedes han venido haciendo con la creación de un observatorio ciudadano del agua. Comentanos entonces, por favor, cómo se trabaja la educación ambiental con las comunidades, con los grupos meta, estudiantes ya sea de escuela o de colegio. ¿Cuál es tu labor? Por favor, ilustrarnos al respecto en ese sentido. Gracias. Claro, bueno, yo soy encargada acá de la parte de educación ambiental y extensión comunitaria, ¿verdad? En los Cusingos, y como te mencionaba, trabajamos con 8 o 9 comunidades que hay dentro del corredor. Tenemos varios proyectos. Uno es con las escuelas, que se llama Conociendo Nuestra Biodiversidad, con UBI. Eso es un proyecto de 8 módulos que se utilizó y también para el área de conservación de la Amistad Pacífico. Entonces, no solo lo damos nosotros, sino que hay otras organizaciones que también lo dan, ¿verdad? En distintas escuelas. Nosotros trabajamos con 8 escuelas, son 8 módulos, se van, ¿verdad? Ya se tiene como esta conexión con el MEP, se va y se les explica de diferentes temas, el agua y su entorno, la conservación, las aves, el cambio climático. Pero trabajamos distintos temas. Lo que se hace es que no vemos las 8 escuelas al año, sino que se ven solo 3 escuelas por año de estas 8, porque si no, pues no vamos a abasto. Ese lado por parte, ¿verdad? De lo que es el MEP, también celebramos las efemérides, el festival ambiental, ¿verdad? Entonces estamos yendo constantemente a las instituciones que están dentro del corredor. También hacemos talleres educativos de, ¿verdad? De temas ambientales dentro de lo que es el refugio Los Cusingos. Damos talleres a chicos, ¿verdad? Que eso sí es como más abierto, ¿verdad? Lo que hacemos es que elegimos un grupo meta, de verdad, de diferentes edades y lo dejamos abierto a que la gente de la comunidad pueda venir y participar de esos talleres. También tenemos y la responsabilidad también de fomentar el legado de don Alexander, ¿verdad? Tanto en la parte de conservación del bosque como la observación de las aves, ¿verdad? Entonces, constantemente también vamos trabajando esto mediante la educación ambiental. También trabajamos mucho con otras organizaciones dentro del corredor, en lo cuanto es el reciclaje, las campañas de limpieza. Y trabajamos pues con la brigada. También somos parte de lo que es el comité local del corredor biológico. Ahí salen distintos, ¿verdad? Distintos proyectos, no solo educativos, ¿verdad? Pero ayudamos a coordinar esa parte. Y el trabajo con la brigada, pues yo vengo acá a Los Cusingos y ya la brigada estaba hecha, ¿verdad? No fue como que fue iniciativa mía ni nada. Yo vine y ya estaba súper montada. Entonces, actualmente yo les ayudo como en la planificación de sus actividades, en buscarles capacitaciones o en hacerles las capacitaciones yo o el resto del equipo de los Cusingos, en buscar alianzas también, porque otra cosa importante es que se creó la brigada, pero no hay un financiamiento fijo para la brigada, entonces constantemente hay que estar buscando una fuente de dinero, ¿verdad? O alguna ayuda en la comunidad o por fuera para poder hacer las actividades. Pero pues ahí nos hemos estado ayudando. Ahora Iván, que es el coordinador, pues
pues me ha ayudado mucho porque la idea también de estas brigadas es que puedan llegar a ser, ¿verdad?, más independientes, que ellas mismas puedan coordinar todas sus actividades. Otra cosa importante es que cuando se crean las brigadas no estaban destinadas como a un grupo etario en específico, sino que cuando se vino a esta zona a crear la brigada, donde hubo más aceptación y donde hubo como más entusiasmo en participar fue en los jóvenes. Entonces la brigada terminó siendo un grupo de jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, para mí, ¿verdad? Como la parte educativa, es que sí, es donde tengo un poco más de escucha, ¿verdad? Y participación. Entonces muchas de mis actividades también van un poco destinadas a ese grupo etario para poder llamar la atención no solo en el cuidado del ambiente, sino porque atraen otras personas, me participan más en la brigada, hay muchos chicos que quieren entrar a la brigada, que quieren aprender. Entonces, bueno, ese ha sido por ahora ahí mi trabajo, principalmente ahí como a grandes rasgos. En eso es lo que hemos estado. No, no, No. muchísimas gracias, pues María José, por esta amplia explicación. Voy a retomar algunos temas con vos más adelante. Bueno, como comprenderás también, vamos a darle la palabra a tus compañeros. Iván, ya María José había dicho algo muy interesante. Había un camino andado con esta brigada, es decir, ustedes ya tenían un recorrido. Quiero que nos comentes sobre ese recorrido, las características de esta brigada. ¿Por qué generar una brigada como esta, de tutela, verdad? En el color biológico Alexander Scotch. Y bueno, muy puntualmente por lo que estamos hablando ahora, pareciera que es el río Peñas Blancas el que más se han enfocado hasta ahora. Contanos entonces las características de tu grupo, por qué se creó, qué desafío querían enfrentar, con qué necesidad se hizo. ¿Cuáles son, digamos, los insumos que se requiere para formar parte de una brigada? Comentanos, te hago todas esas preguntas para que puedas explayarte literalmente y nos puedas explicar en detalle en qué consiste el trabajo que vas a hacer como coordinador de esta brigada. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, desde 2019, ¿verdad? Que hemos estado recalcando eso. Empezamos siendo apenas 4 jóvenes, ¿verdad? De las comunidades. Ya era un proyecto, ¿verdad? Que tenía PNUD, empezó siendo, me gustaría decirlo, porque empezó siendo un proyecto con personas adultas, ¿verdad? Pero, por eso, por el trabajo que tenían las personas adultas, ¿verdad? Que no podían participar, entonces se necesitaba, ¿verdad? Gente que quisiera estar en la brigada, cuando en eso estaba ¿verdad? Había nacido por PNUD. Y recuerdo que nos hicieron una invitación acá a los Cusingos, a las actividades que hacen enfocadas a los jóvenes, y nos abrieron la invitación a participar de la brigada. ¿Verdad? Empezamos con lo que era el monitoreo de las aves y de los mamíferos, ¿verdad? Entonces, uno como joven, al ver las cámaras y los binoculares, y sabiendo que donde vivíamos teníamos biodiversidad, animales que ni siquiera conocíamos, porque hasta en ese entonces, en el 2019, yo cuando vi un ave, yo dije, wow, ¿de qué me estoy perdiendo, verdad? Claro. Entonces, ya uno empieza a conocer, ¿verdad? Los nombres de las aves, qué es ese animalito que va ahí, ya cuando conocí que era la guatusa, que era que te llamaba, y cosas así. Entonces, desde ese entonces, en 2019, yo viviendo acá en una zona rural, que vivo en Monte Carlo de Cajón, empecé a ver que había muchas de las cosas que en mi juventud y niñez me había perdido, quizás, ¿verdad? Bueno, uno salía al río, a la montaña y demás, pero uno no conoce qué hay más allá. Entonces, hasta que entré en 2019 con mis amigos que también eso fue algo que nos acercó a los amigos de las comunidades, ¿verdad? Porque ya teníamos un punto donde compartir, que eran los sábados o fines de semana en los Cusincos, en la brigada Alexander Scotch, pues veníamos, ¿verdad? Y monitoreábamos las aves y aprendíamos y demás. Entonces fue algo muy bonito que nos llamó la atención y que no quisimos como soltar, por así decir. Entonces ya desde ese entonces he venido con la brigada hasta el punto, bueno, que ya tomé, ¿verdad?, ser coordinador y ahora coordinar grupos de jóvenes en las comunidades para que ellos también, pues, vivan esas experiencias, también los niños y demás vean esas experiencias, y así como yo lo conocí, pues ellos lo conozcan y pues lo protejan, ¿verdad? Que es siempre la importancia, y lo que tratamos siempre de priorizar es proteger pues nuestro entorno. Entonces sí, ha sido, ¿verdad? No ha sido fácil, no ha sido un camino fácil, porque siempre pues están los temas económicos, ¿verdad? Que necesitamos transporte, por ejemplo, para desplazarnos hacia otros lugares. Tal vez somos muchos jóvenes, entonces solo podemos elegir 4 y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces no ha sido un camino fácil,
pero hemos sabido cómo manejarlo, ¿verdad? Hemos tratado de darle un equilibrio para seguirlo manejando y pues bueno, ya estamos 2025, ya han pasado bastantes años desde que estamos y esperamos, ¿verdad? Poder seguir teniendo muchos años más y, ¿verdad? Y también transmitiendo el legado de Alexander Scotch porque es parte de nuestro nombre. Bueno, para comentarle un poquito, nuestro Ujú. logo es inspirado, ¿verdad? También en Alexander Scotch. Quizás no se va a ver bien, pero dice Brigada Alexander Scotch. Tiene un ave chiquitica que es el colibrí rabirufo, que se Ujú. dice que es una de las especies, ¿verdad? Llamadas para Alexander Scotch. Y tenemos un arbolito que manifiesta la vida, la libertad, ¿verdad? Y demás en la naturaleza. Entonces, pues sí, creo que este grupo ha sido muy bonito en los últimos años que hemos venido trabajando con niños y jóvenes de las comunidades, entre ellos algunos adultos, ¿verdad? Que también han apoyado a la brigada, ¿verdad? En muchos aspectos. Y pues sí, más o menos así como ir comentándole. Hay muchas cosas por comentar que creo que de verdad tampoco daría el tiempo, pero sí hay más o menos un poco. No, nos diste pues un panorama bastante general de lo que se hace, ¿verdad? Elementos, como vos mismo lo decías, en tu propio recorrido de vida y de adquisición de conocimientos y de biosensibilización, digámoslo de esa manera. También existe pues toda una tarea didáctica, vamos a decirlo, en ese sentido de bioalfabetización. Están aprendiendo, haciendo y también comunicando a los nuevos integrantes, a quienes vayan incorporándose sobre estos elementos, ¿verdad? Del entorno en el que vivimos. Como vos bien lo decías, ¿verdad? ¿De qué me he estado perdiendo? Bueno, más bien has estado ganando mucho, más bien vamos a rescatarlo desde otro punto de vista, por toda la experiencia que tuviste, Bianca, compartirnos junto con tus compañeros. Oscar, voy con vos ahora entonces, muy bien. Yo quisiera pues consultarte al respecto de los monitoreos, ¿verdad? Quiero que nos expliques la importancia de estos biomonitoreos. Hablaste también de los corredores biológicos que están integrados precisamente en el ámbito de influencia donde trabaja precisamente el refugio de aves Los Cusingos, ¿verdad? Pero ahora, muy bien, tal y como nos comentó María José e Iván, se habla mucho de bioindicadores, bueno, se hablaba de aves en términos generales. Comentanos cómo se está trabajando los bioindicadores y los monitoreos en los cuerpos hídricos específicamente. Nos gustaría saber ¿cuál ha sido el recorrido, verdad? Tal vez sea una pregunta, te la hago muy general, desde luego hay una complejidad que subyace a esta consulta, ¿verdad? Sobre lo que han venido haciendo en los últimos 6 años, ¿verdad? Desde hace cuánto se trabaja con estos, digamos, biomonitoreos específicamente en el cuerpo hídrico que tutelan, cómo integran a la comunidad, cómo se da este proceso de, digamos, de generación de conocimientos y de traslado de conocimientos, ¿verdad? Porque es importante generar toda esa línea de base, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? E interpretarla de manera adecuada. ¿Qué es lo que significa eso? De modo que, bueno, los micrófonos son todos tuyos. De nuevo, bienvenido, ¿verdad? Para que por favor nos expliques largo y entendido sobre tu labor. Adelante, por favor. Muchas gracias, más bien, por la pregunta. Sí, ¿verdad? La importancia de los monitoreos es precisamente eso, generar una línea base de donde se puedan ir generando acciones en torno a conservar ciertos recursos. Entonces, ¿verdad? A nivel de corredor biológico se enfocan como elementos focales, ¿verdad? De conservación. Y bueno, a raíz de eso, más bien, el río Peñas Blancas no solo es la ruta de conectividad, sino que también es un elemento focal de conservación del corredor. Entonces, por eso se genera todas estas acciones y actividades en torno al monitoreo del recurso hídrico y la calidad de sus aguas. Entonces, bueno, se realizan monitoreos de macroinvertebrados enfocados en conocer cuáles especies son indicadoras de la salud de este ecosistema. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de las especies que se encuentran, entonces va a indicar si es ¿verdad?, es malas condiciones o buenas condiciones. Se realizan actividades, bueno, estos monitoreos los hace básicamente, ¿verdad?, la brigada en distintos puntos, eh, afluentes, ¿verdad?, del río Peñas Blancas, como el río Calientillo, bueno, la parte de Quizarrá, que está cerca de acá. Entonces, generan actividades abiertas, puede ser abiertas, ¿verdad?, para
para que se acerque precisamente la comunidad y se empiecen a dar a conocer todos estos elementos focales y todos los animales, ¿verdad? Y indicadores como los macroinvertebrados. Y también, bueno, que se sensibilice del cuidado de los ríos, ¿verdad? Entonces, estas actividades empiezan a generar, ¿verdad?, efecto en las personas y en el cuidado de las especies y los ríos. Bueno, a través, ¿verdad?, del tiempo, estos monitoreos, bueno, no recuerdo cuándo exactamente comenzaron, ¿verdad?, con estas capacitaciones, con una fecha exacta, pero sí a través del tiempo han, ¿verdad?, eh, se han venido realizando y han, ¿verdad?, indicado las condiciones de salud de este ecosistema. Entonces, bueno, a raíz de esto también se crean, ¿verdad?, los observatorios, también se concursa por, ¿verdad?, por obtener las banderas azules, ¿verdad?, de las microcuencas, que esto también refleja una responsabilidad, ¿verdad?, de cumplir con ciertos criterios que, ¿verdad?, que son también indicadores para, digamos, decir que realmente se está haciendo el trabajo dentro de la microcuenca. Entonces, también, bueno, se realiza todo lo que son, ¿verdad?, los festivales de las esferas de barro, por ejemplo, que es otra actividad que ha sido muy buena en los últimos años y que ha convocado gran cantidad de personas. De hecho, que este año se realizó acá en Los Cusingos y se hicieron alrededor de 1.600 esferas de barro, ¿verdad?, que fueron distribuidas a lo largo del corredor biológico en los diferentes afluentes del río Peñas Blancas. Entonces, a partir de eso también se generan actividades, ¿verdad?, porque no solo todo el apoyo que da Cusingos y la brigada, sino que las mismas personas buscan, tengo tal vez algún emprendimiento o pertenezco tal vez a una asada, entonces me llevo esas esferas y ellos mismos realizan la actividad. Entonces convocan a escuelas, convocan a asadas y estas mismas personas ya se dan cuenta, entonces como que el trabajo se va expandiendo, ¿verdad? De cierta manera se va haciendo como una red donde las personas se van educando, se van sensibilizando y van sintiendo también apropiación por los recursos naturales. Entonces, bueno, es un trabajo, es bastante amplio ¿verdad? Por el nivel espacial, que es un corredor biológico, pero pequeñas acciones que se van generando finalmente desencadenan en que cada fuente, cada quebrada, cada río, ¿verdad?, que llega a un sector más amplio de una microcuenca, una subcuenca y finalmente a la cuenca amplia, en este caso el río Terra, va a llegar en mejores condiciones. Entonces, de ahí que se rescata la importancia de todo este trabajo de extensión y que finalmente, ¿verdad?, van a ser el conjunto de acciones que generen un cambio. No sé, Ricardo, si puedo meter un poco la cuchara. Adelante, por favor, claro. Gracias, Oscar. Bueno, tenemos un poco de suerte también porque los chicos, ¿verdad?, fueron capacitados para el monitoreo de macroinvertebrados, pero también se les donó un kit para hacer la parte físico-química. Entonces, bueno, de hecho aquí lo tenemos ahí para que Iván enseñara un poquito. Entonces, ellos muestrean lo que es, ¿verdad?, la temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, pH, alcalinidad, ¿verdad? Tienen distintos parámetros. Y la parte también de macroinvertebrados, lo que hacemos es que, bueno, como Oscar mencionó, seleccionamos, ¿verdad?, varios afluentes, no solo el río Peñas Blancas, y hacemos la parte alta, media y baja. Hacemos los 3 muestreos, tanto en estación seca como lluviosa, ¿verdad?, de la parte que está al menos dentro del corredor. Una de las cosas importantes es que también hacemos lo que es como dar a conocer a la comunidad cuáles son los resultados que hemos tenido. Y eso nos ha ayudado porque lo que hemos hecho es, pues, dar los resultados y aprovechar para hacer como un mini taller de cómo es que muestreamos. Entonces, hemos logrado que la comunidad se vaya dando cuenta, ¿verdad?, de cómo son los muestreos, por qué son importantes, cuáles son los resultados que han tenido en los ríos que pasan por sus hogares. Entonces, así hemos podido un poco ir atrayendo
a la comunidad. Incluso es interesante porque, bueno, nosotros trabajamos con bandera azul para microcuencas y tenemos el OCA, pero Ujú. inicialmente éramos solo nosotros, no había nadie más en la zona que tuviera un observatorio. Y bueno, con estas actividades, este año inició otro observatorio que es el del río San Pedro, que no está dentro del corredor, pero como nos ha visto a nosotros, entonces ha estado trabajando en conjunto con nosotros. Y ya hay otros sitios de la zona que nos han dicho que si les ayudamos como para empezar a hacer sus ocas y para empezar a hacer bandera azul. Entonces, eso pues nos da mucha alegría porque quiere decir que está funcionando, ¿verdad? No solo en la parte de limpieza del río, ¿verdad? Y de protección del río, sino en dar el mensaje. Como mencionaba Oscar, ¿verdad? Hicimos muchas esferas de barro y estas esferas las dividimos, ¿verdad? Entre personas de la comunidad que tuvieran salida al río y que quisieran liberarlas. Hicimos actividades, ¿verdad? Con liberación con muchas más personas. Y entonces así hemos logrado como en que la gente se vaya, pues haciendo parte también, ¿verdad? De este proyecto, que no sea solo de nosotros. No sé si le contas un poco de eso, porque Sí, así como muy Claro. resumido, tenemos, ¿verdad? Varios kits. Esto no es solamente este, tenemos un kit grande que incluye varias cajitas. En este caso, esta es la precisión del pH, ¿verdad? El estudio que le hacemos del pH al agua. Y adentro tenemos varios químicos que se utilizan, ¿verdad? Utilizamos una guía que es de la OET, ¿verdad? Ujú. Que muestra paso a paso cómo hacer, ¿verdad? Bueno, cómo identificar, ¿verdad? Lo que son cosas relacionadas con el agua, los macroinvertebrados. En este caso, el pH, ¿verdad? Tenemos dos sustancias que igual utilizamos guantes, todo eso lo aprendimos en la capacitación, ¿verdad? Que tener prevención con eso. Aplicamos los pasos que debemos realizar y aquí en el pH, él tiene unos colores y unos números y entonces nos indica, ¿verdad? En una escala numérica ¿verdad? El resultado del pH en este caso. Entonces, con las guías y demás información que hemos tenido en capacitaciones y demás, pues hacemos el análisis y determinamos, ¿verdad? Con los resultados si es bueno o malo. Entonces, esto se va, ¿verdad? Almacenando en un documento que tenemos, ¿verdad? De diferentes Base puntos de datos. Ujú. y ya después, pues, ¿verdad? Podemos analizar el estado del agua. Para complementar a lo que estás diciendo, muy bien, acá tenemos entonces el doble abordaje, es importante, gracias María José y también a vos, Iván. Y bueno, les hago una pregunta, así la podés responder vos, Iván, o la podés responder Oscar. Muy bien, aquí está, hay un doble abordaje, el abordaje de los macroinvertebrados para, como bioindicadores para en este caso, constatar el grado de salud que tiene un cuerpo hídrico, salud ambiental, entiéndase, pero también se complementa con estos otros parámetros físico-químicos. Nos mencionaste el pH. ¿Cuáles son entonces los parámetros físico-químicos básicos que ustedes utilizan? ¿Verdad? Ya nos habló pues María José de la periodicidad, pero ¿cuáles son los parámetros básicos que utilizan y para ilustrar también a nuestros radioescuchas y cibernautas y por qué? Desde el punto de vista físico-químico. Mencionaste pH, ¿cuáles otros hay también? Está la de la temperatura, ¿verdad? La Ujú. temperatura del agua, que eso es muy importante también. La alcalinidad del agua, el oxígeno disuelto que tiene el agua también. La turbidez también es muy importante, ¿verdad? Hay sitios muy, muy turbios y que incluso con el lanzamiento de las esferas nos ayuda a limpiar pues lo que hay bajo el agua, ¿verdad? Que a veces ¿cómo podría decirlo? Bueno, baja, ¿verdad? Y genera una contaminación en la parte baja del río, ¿verdad? Entonces eso provoca que sea el agua turbia, ¿verdad? Entre otras cosas. El pH también se estudia, el nitrógeno nítrico y el fosfato gamma baja. Son bastantes, ¿verdad? Parámetros físico-químicos, ¿verdad? Que cada uno tiene su forma de ejecución. Claro que sí. Oscar, sí, adelante, por favor, sí. No, exactamente, como lo mencioné Iván, todos estos parámetros finalmente van a generar influencia, ¿verdad? En los macroinvertebrados que se encuentren. Entonces van a haber, ¿verdad? Ciertas especies que van a tolerar tal vez condiciones con poco oxígeno, condiciones con más turbidez, y estos precisamente son los que tal vez indiquen, ¿verdad? Que tal vez la calidad no está
tan buena. En cambio, ¿verdad? Donde tenemos buen oxígeno, hay un pH ¿verdad? No es ni tan alcalino ni tan ácido, entonces va a generar que las especies que salgan ahí, ¿verdad? Son indicadoras de que la salud está bien. Perfecto. Si yo en algún momento voy a volver con vos, ¿verdad? Nada más para consultarte sobre esta base de datos que han construido. ¿Cómo va esa línea de base? Porque es importante conocer esos elementos, porque a partir de allí se toman decisiones, ¿verdad? Y entonces, bueno, en un momento voy a, pues, a volver con vos en ese sentido. Ahora, bueno, voy con vos, María José. Muy bien, hablaste de una serie de elementos muy importantes que forman parte también de los elementos constitutivos de los mismos observatorios ciudadanos del agua. Se deja entrever de tu relato que han contribuido ustedes también a la ampliación de la red propiamente. ¿Por qué? Porque han inspirado a otras comunidades que no necesariamente están dentro del área de influencia del río Peñas Blancas, ¿verdad? A formar sus propios observatorios ciudadanos del agua, ¿verdad? E incluso pues el Festival de Esferas de Barro, ¿verdad? Una actividad que es súper convocante para las mismas comunidades, para la población estudiantil también, ¿verdad? Porque felizmente pues en varios observatorios ciudadanos del agua que podemos ver, ¿verdad? Que se ha llevado a cabo a lo largo del país, pues hay una convocatoria importante para las comunidades en general y la población infantil en particular. Mencionaste a varios actores con los que han trabajado, ¿verdad? Las mismas comunidades, las escuelas, digamos el grupo Meta con el que trabajan, ¿verdad? Acá lo que me gustaría saber, si te fuese, digamos, posible, vislumbrar un escenario a presente y a futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas de crecimiento y los desafíos con los que se encuentran ustedes, ¿verdad? O sea, tienen un camino andado, pero hay perspectivas de crecer y hay perspectivas de incidir en mayores comunidades, en mayores segmentos del cuerpo hídrico que trabajan. También, pues, aprovecho para preguntar sobre el segmento hídrico que están trabajando ahora. Pero, entonces, bueno, muy bien. Quisiera escuchar de tu voz específicamente eso, ¿verdad? Lo que ustedes han recorrido, pero las perspectivas también a futuro y con qué desafíos ustedes se han topado, ¿verdad? Que todavía ustedes dicen tenemos que hacer algo más para subsanarlo. Adelante nuevamente. Bueno, a mí me gustaría tal vez así como futuro lograr más, como más participación del resto de asadas de la zona, ¿verdad? Porque bueno, tenemos algunas que participan bastante. Me gustaría como que a futuro logremos tener como más unidad, ¿verdad? En el trabajo que hacemos en los ríos de la zona en cuanto a las asadas con nosotros los Cusingos y otras organizaciones. Em, Tal vez uno de los retos más grandes ha sido, sí, el apoyo como de ciertas organizaciones. A veces lo que pasa es como que alguien agarra eh, como, ¿verdad? El camino, no sé, a decir el camino, ¿verdad? Uno empieza a organizar todo y el resto como que se dispersa un poquito ahí, de vez en cuando llega a las actividades o así, pero no participan tanto en la planificación y demás. Entonces tal vez ese ha sido un poco el reto, lograr una participación activa, ¿verdad? De todas las organizaciones. También en cuanto a la parte de la brigada, nos ha costado un poco el financiamiento, digamos, porque nosotros mostramos, ¿verdad? Tenemos este equipo para hacer muestreos químicos, pero no es que nunca se nos va a acabar, ¿verdad? Incluso hay, hay alguna parte del equipo que ya no tenemos los reactivos, de hecho, Iván mencionó solo los que estamos utilizando ahorita, porque hay unos que ya se acabaron, ¿verdad? Eh, y la parte pues de capacitación a los chicos nuevos. Creo que por ahí van los retos más grandes. Sería ideal, ¿verdad? Que pudiéramos crecer, ¿verdad? Que no solo estemos capacitando nosotros los chicos aquí, sino que las asadas puedan capacitar en las comunidades en donde están, ¿verdad? Y llevar todos como el mismo sistema. Pero igual, como le mencionaba, eso va a depender no solo del financiamiento, sino de qué tan participativas sean las otras organizaciones, ¿verdad? Es cierto que nosotros hemos estado como fuertes con esta iniciativa, pero tampoco vamos a dar abasto para llevar el peso, ¿verdad?, de todo el corredor. Necesitamos que las otras organizaciones pues también nos apoyen y sean como otros centros de capacitación
para el resto de las comunidades o para otros espacios, porque también uno de los retos que hay acá es que cuesta un poco la movilización, ¿verdad? Hay chicos que viven largo y estarse movilizando hasta este sitio, pues es muy difícil. Entonces sería genial que hayan otros sitios, ¿verdad? Más cercanos a chicos de comunidades lejanas, ¿verdad? Que les queda lejos venir hasta Cocingos, que puedan tener sus capacitaciones, ¿verdad? Y su actividad un poco cerca de sus hogares. Entonces, por ahí iría más o menos mi respuesta a esa pregunta. Sí, claro, claro, no, y desde luego, ¿verdad? Son múltiples los actores que convergen en una microcuenca, en una cuenca, ¿verdad? Integrarlos a todos, pues siempre es un trabajo continuo, es un trabajo arduo, se sabe, ¿verdad? Desde asociaciones de desarrollo, asadas, el gobierno local, otras fuerzas vivas del mismo cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Que de repente, pues también pueden, pues, unirse a estos esfuerzos y coadyuvar, ¿verdad? En lo que puedan, desde su propio ámbito de trabajo, en fortalecer esta iniciativa, ¿verdad? Bueno, voy ahora con vos, Iván. Lo siguiente, muy bien. Lo que ha mencionado entre ustedes es entrever de que el grupo etario, ¿verdad?, que trabaja en esta brigada son, digamos, jóvenes de 17 a 33 años, ¿verdad? Bueno, suponemos que precisamente incorporar población infantil implica un cierto factor de riesgo, ¿verdad?, que ustedes no quieren, pues, desde luego, por razones obvias. em, bueno, poner en riesgo a una población infantil si tiene que meterse a lugares que hay despeñaderos, por decirlo de alguna forma, o las corrientes de los ríos que cambian abruptamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, cómo esta brigada trabaja entonces con ese grupo meta tan importante? Creo que es un grupo meta importante, ¿verdad? Que también y lo que se puede, digamos, emanar del trabajo que ustedes hacen, también comunicarlo a la población infantil y estudiantil. Explicaros entonces si es que existe esa vertiente de trabajo por parte de ustedes y los miembros de la brigada. ¿Cuántas personas la integran en estos momentos? Adelante. Muchas gracias. Sí, ahorita somos, ¿cuántos, María? 33 en lista, sí. Sí, tenemos 33 en lista, ajá. Somos bastante, ¿verdad? Hemos tenido varios proyectos que igual han sido financiamientos. Me gustaría mencionarlos como INJUCO, Integración Juvenil a la Conversación, a la Conservación, perdón, y entre otros proyectos, ¿verdad? Que han sido financiados, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado a trabajar con jóvenes de las escuelas y colegios. En este caso, INJUCO fue en el colegio del Liceo San Francisco, que es uno de los colegios que tenemos dentro, bueno, creo que es el único colegio que tenemos dentro del corredor biológico Alexander Scotch. Ahí encontramos el público meta, ¿verdad? Que son la mayoría de jóvenes. Pero sí, ¿cómo decirlo? Las limitaciones siempre es, como decía María, el transporte, ¿verdad? Acá es una zona muy rural, hay servicios de bus muy poco, pero podríamos decir que no contamos con transporte público, entonces eso les dificulta a los integrantes a veces poder movilizarse hasta acá. Por eso es tan importante poder tener otros sitios que sean afluentes, ¿verdad? Para poder tener pues esa proyección de nuestras actividades a las demás comunidades. Em, entonces, sí, de ahí hemos estado coordinándonos, ¿verdad? Hemos estado con esto, los monitoreos de mamíferos y de las aves, ¿verdad? Que hemos participado en conteos de aves como el October Big Day, en Chiripó, en otros, ¿verdad? En otras localidades, invitaciones que nos hacen otras brigadas, ¿verdad? Para tener como ese intercambio de conocimientos, ¿verdad? Que siempre es tan importante tener intercambios con otros grupos. Y entonces esto pues motiva a los chicos, ¿verdad? A veces hacer ese esfuerzo de más y venir a participar a las actividades, ¿verdad? Entonces ha sido una etapa difícil pero bonita, o sea, más bonita que difícil, ¿verdad? Porque uno siempre ve las cosas buenas a pesar de todo. Entonces, sí, sí, ahí vamos. Claro que sí, ¿no? Y además la importancia de replicar experiencias positivas, ¿verdad? Estas experiencias que sean replicables a otros segmentos allende, o sea, más allá del segmento que ustedes tutelan, ¿verdad? E integrar cada vez a más miembros de la comunidad de los distintos grupos etarios, ¿verdad? Con las precauciones del caso, desde luego, ¿verdad? Oscar, entonces quiero ahora consultarte a vos lo siguiente, porque creo que se quedó por ahí. em, sin responder el segmento que ustedes tutelan y sobre lo que vos has podido recabar y tus colegas o personas que te antecedieron sobre la línea de base. ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es la calidad del agua y la calidad biológica del cuerpo Río Peñas Blancas y el segmento que ustedes tutelan?
Quisiera que por favor nos respondiera esa inquietud. Ajá. Sí, con mucho gusto. Sí, bueno, en general, a lo largo del tiempo, bueno, se ha considerado como una calidad muy buena. De hecho, está considerado en Costa Rica como uno de los ríos más limpios. Es un río que, a pesar de que recibe ciertas presiones por el entorno que se genera alrededor de él, donde se desarrollan gran variedad de actividades agrícolas, también se ha dado mucho la llegada de personas a este, digámoslo así, a los distritos que comprenden el corredor biológico, y esto obviamente genera ciertas presiones sobre el entorno del río. A pesar de todo esto, digamos, el río se mantiene con una salud ecosistémica buena. Es un río que alberga gran parte posee bosques de galería importantes que contribuyen a la conexión. Además, es reservorio de especies, como ya lo mencioné, el Atelopus varios. También hay especies de como una sardina que, ¿verdad? Se encuentra a lo largo de la cuenca del Teroa, pero se encuentra acá en el río Peñas Blancas. Se puede observar una especie también indicadora como la nutria, que, ¿verdad? Que tal vez se ha dejado de observar, y esto, ¿verdad? Siguen siendo indicadores de una buena calidad de los ríos. Además, como lo mencionaba anteriormente, creo que por ahí lo mencioné un poco. Hay unas comunidades que se abastecen del recurso hídrico que se obtiene del río. Entonces hay un sector que está a la toma de agua, y esto, ¿verdad?, se lleva a las comunidades. Entonces esto, ¿verdad?, hace indicar que es un río que ha venido mejorando su calidad, y que también es importante para la conectividad y para la salud de la vida silvestre. Claro, no, son elementos que, digamos, se van construyendo, una línea de base que se va construyendo y se va retroalimentando y alimentando de forma constante con el paso del tiempo. Y esos elementos que acabas de comentar son de suma valía, ¿verdad? Las, digamos, especies e indicadoras, endemismo, porque también recordemos que CCT es un centro de investigación, ¿verdad? También, digamos, es un sitio en sus distintas estaciones que generan conocimiento, ¿verdad? Generan investigación. Bueno, son centros de investigación y por lo tanto generan conocimiento, más bien, ¿cómo se llama? Rectifico lo que acaba de decir. Y que por lo tanto, pues también eso, digamos, repercute en cuanto a políticas de conservación, como bien todos ustedes nos han comentado, ¿verdad? A lo largo de sus relatos. Bien, nosotros estamos casi como a 10 minutos de terminar, ¿verdad? Quisiera, bueno, una consulta breve, y después quisiera darles un espacio a ustedes para que nos compartan a nosotros y a nuestros cibernautas y radioescuchas un mensaje final. Y tiene que ver precisamente, bueno, la consulta la pueden responder entre ustedes, ¿verdad? Sobre cómo CCT contribuye a la generación de conocimiento, digamos, en el ámbito de la ecología, en el ámbito de la biología, ¿verdad? Eh, si tienen, digamos, la presencia, como en otros lugares, ¿verdad?, de científicos que contribuyen también, digamos, a la generación de conocimiento, y cómo ese conocimiento se queda aquí en Costa Rica, ¿verdad? Desde lo que ustedes conocen allí en ese lugar tan hermoso donde ustedes trabajan, ¿verdad? Quisieran entonces, bueno, que nos respondieran esa pregunta, y después, acto seguido, darles un breve espacio para que ustedes, pues, por supuesto, nos den un mensaje final a nuestros cibernautas y radioescuchas. Adelante. Eh, Voy a empezar yo y ok. vamos hablando todo. Adelante, adelante, sí, sí. Ustedes se toman el turno. Bueno, claro, yo creo que una de las cosas que más hay que resaltar, además de que, ¿verdad? En sus 4 reservas se hace investigación, se tienen proyectos todo el año de investigación, ¿verdad? Constante, no se deja de hacer estudios. Una de las cosas más importantes es que ninguna de las reservas también tiene solo como esta parte hermética de que estudiemos y que todo se quede acá, no. Estos proyectos están hechos también para la comunidad, para el entorno en el que están ubicadas. Entonces, aunque hacemos investigación tanto
en las reservas también se hace fuera de ellas y también se comparten los resultados fuera de ellas y por tanto los frutos de esa investigación se ve fuera de las reservas, ¿verdad? Se ve en las comunidades en las que está inmersa. Entonces yo creo que eso es como una de las cosas más importantes, ¿verdad? De cómo el centro científico no solo produce nuevos conocimientos, sino que los comparte y fortalece también esas comunidades, porque al final tenemos muy claro que el recurso, ¿verdad?, biológico le pertenece a las personas o son gestionadas por las personas que viven ahí. Entonces, para poder generar una conservación real, ocupamos que las comunidades también participen en esa conservación. Entonces, esta organización une muchísimo esos aspectos, poder tener a las comunidades de manera participativa, ¿verdad? De manera activa dentro de sus proyectos. Ya nos iba a decir un poquito. Sí, bueno, como Algo, parte del equipo de investigador, específicamente, concuerdo mucho con lo que dice Mari. La verdad que si no llevamos nuestros resultados a la comunidad y no son ellos mismos los que empiezan a tomar acciones para conservar, para proteger y utilizar de una manera razonable los recursos naturales, nos estamos quedando, ¿verdad?, en en una ciencia, pero no una ciencia, ¿verdad?, que es compartida y que es relevante para todas las personas, que sinceramente, ¿verdad?, en mi experiencia y conocimiento no la comparto y desearía que muchas otras instituciones, ¿verdad?, generen este tipo de conocimiento que se lleva a las demás personas, que es verdaderamente quienes finalmente se van a ver afectados por las tomas de decisiones. Y también, bueno, considero que un aspecto bastante importante es que de la investigación que se genera, ¿verdad?, en las reservas, se toman muchas decisiones a nivel ya regional con los gobiernos locales. Como comentario de cierre, bueno, quiero enfocarlo precisamente, ¿verdad?, en el trabajo que realiza la Brigada Alexander Scott, ¿verdad?, con los jóvenes, porque realmente es un grupo etario, como se ha comentado en el programa, bastante importante porque muestra esa transición de traer las experiencias de las personas adultas, ¿verdad?, que le puedan brindar ciertas experiencias con respecto a la conservación, incluso a veces hasta la no conservación, porque en estos grupos muchas veces personas que incluso tal vez tenían alguna actividad en contra de la naturaleza, como cacería o algún tipo de contaminación así, han ido cambiando el pensamiento y vienen los jóvenes, ¿verdad? Y después de esto ellos inculcan, ¿verdad?, en un grupo etario menor, que son los que seguidamente van a ir tomando el papel que tienen ellos en este momento. Entonces, de mi parte, bueno, los felicito, ¿verdad?, por todo este trabajo que han ido realizando y de verdad que es muy importante, no solo a nivel de ellos, porque también generan muchas experiencias que le van a servir en el transcurso de la vida, sino que también a nivel de corredor y a nivel de cantón es muy importante. muchas gracias, Oscar, por tus reflexiones. ¿Algunas palabras que quieras compartir con nosotros de cierre, Iván, por favor? Sí, no, agradecerles el espacio y como dice Oscar, ¿verdad? Vamos a seguir este camino, ¿verdad? Tratando de siempre consolidarlo y ponerle más bases, ¿verdad? Para que siga fuerte. Y no comentarles que sacamos nuestro primer boletín informativo, que es parte de ese compartir, ¿verdad? Con las comunidades. Sacamos nuestra primera edición, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales como Brigada Alexander Scott, o bien en las redes de los Cusingos o Correo Biológico Alexander Scott en Facebook. Entonces, pues no, agradecerles, ¿verdad? Y que pues nos apoyen cuando quieran y que participen de las actividades también, ¿verdad? Que estamos anuentes a eso. Abrirles la invitación. Y solamente así como muy rápido, este domingo 13 de julio tenemos una actividad de puertas abiertas por si quieren participar, ¿verdad? En el refugio de los Cusingos y que también pueden encontrar información en las redes sociales. Muchas gracias, Iván, por tus palabras y por la invitación también, la tendremos en cuenta. María José, bien breve también, por favor, y muchas gracias a los tres por haber participado de este espacio. Bueno, yo quería agradecer también por el espacio, porque siempre, pues, es bueno, ¿verdad?, tener sitios en el que podamos dar a conocer la brigada. Estos son chicos que eventualmente van a ser los tomadores de decisiones de nuestro país, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia que no solo trabajemos con ellos, sino que fomentemos estos espacios.
Muchísimas gracias a María José Bonilla Fernández, a Oscar Barrantes Angulo e Iván Hernández Vázquez del proyecto Corredor Biológico Alexander Skach COVAS, por su acrónimo. Agradecemos también a nuestra estimable radioaudiencia, a nuestros estimables cibernautas por habernos acompañado en esta nueva entrega de su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Esperando que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros, reconocer a estos tres jóvenes por su valiosísimo trabajo en pro de la naturaleza, en pro de las futuras generaciones, nuestra biodiversidad y por nuestro país, Costa Rica también, ¿verdad? Actuando localmente, pensando globalmente. Es nuestro planeta, no tenemos otro hogar y es nuestra obligación, desde luego, y nuestro compromiso, hacer todo lo posible tal y como reza nuestro lema para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Eh, También, pues bueno, estimados radioescuchas y cibernautas, les instamos a que nos vuelvan a sintonizar de hoy en 8, exactamente a la misma hora, a las 11 de la mañana, por su emisora Radio Actual 107.1 FM y nuestras redes sociales para una próxima entrega de nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Sin otro particular, les agradecemos a ustedes su presencia, reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros invitados y a todos les deseamos una muy feliz tarde. Saludos cordiales.